Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Javier Ayala, soy docente de Derecho Político. Eh, Junto con la doctora Ercilia Piñataro, dentro de la cátedra tenemos asignado el desarrollo de la unidad 7, de la unidad 8, de la primera parte de la asignatura, la parte correspondiente a Historia de las Ideas Políticas. Así que bueno, en esos términos les doy la bienvenida. Eh, Preparé Preparamos algunas actividades que ustedes ya están viendo en el módulo. Les pedimos que las hagan, fundamentalmente las actividades de autoevaluación, que vean todo el material que se subió, que lean la bibliografía y que complementariamente escuchen y vean también esta presentación. La idea es orientarlos y guiarlos en la lectura de los temas para que ustedes puedan preparar los exámenes. Desde luego que quedamos a disposición en el foro ante cualquier duda, cualquier consulta que haya al respecto. Eh, Esta unidad 7 tiene que ver con, dentro de Historia de las Ideas Políticas, con los autores eh, de la edad, fin de la edad moderna, principios de la edad contemporánea, vinculados a la división de poderes, a la democracia y a la relación entre libertad y democracia. Eh, Son autores muy importantes, muy relevantes. Una sugerencia que les hago es tratar siempre de poner, cuando ustedes ven filósofos, pensadores, ubicarlos siempre en su contexto, en tiempo y espacio, tener algún dato biográfico de ellos que les haya llamado la atención, recordar alguna de sus obras principales y después cuál es el núcleo central de su pensamiento que ustedes pueden aprovechar y escribir en pocos renglones con sus propias palabras. Es una excelente manera de recordarlo. Bien, decíamos, en esta unidad 7 vamos a ver a Montesquieu, a Rousseau y a Alexis de Tocqueville, tres autores. ¿Cuáles son sus ideas fundamentales? ¿Cuáles son las ideas fundamentales que vamos a trabajar, a ver en esta oportunidad? Estas que les comentaba. La aparición del principio de división o separación de los poderes, algunas ideas acerca del concepto, del contenido, del alcance de la democracia y la tensión permanente entre la democracia y la libertad. ¿Cuál es el marco temporal? ¿En qué época, en qué momento se están discutiendo estas ideas y están apareciendo estos autores eh, para ilustrarnos? Siglo XVIII, casi todo el siglo XVIII, un siglo importante, un siglo que culmina con revoluciones muy importantes, la revolución en los Estados Unidos y la revolución francesa, y el siglo XIX, que de alguna manera es la consolidación del liberalismo político, del constitucionalismo liberal. Esa es la época donde se van a insertar nuestros protagonistas. Vamos primero a Montesquieu, francés, Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu. Vivió entre 1689 y 1755. Dentro de sus obras podemos mencionar las cartas persas, las consideraciones sobre las causas de la grandeza y decadencia de los romanos y fundamentalmente su gran obra que es el espíritu de las leyes. Él es recordado por el espíritu de las leyes y en especial por aquella parte de ese texto donde elabora el principio de separación de poderes, de división de poderes. Vivió bajo el absolutismo, bajo la época de los Luises, los reyes franceses absolutos. Era un liberal, era admirador del modelo inglés y dentro de su metodología utilizó un criterio histórico para abordar los temas. Ideas principales, piensen en dos, trabajen en dos. Primero, su teoría acerca de las formas de gobierno. Muchos autores hablan de formas de gobierno, muchos autores de la filosofía política, es un tópico, es un lugar común. En el caso de Montesquieu nos habla de una monarquía, cuyo sentimiento asociado es el del honor. Nos habla de la república, que puede ser democrática o aristocrática, cuyo sentimiento asociado es la virtud. Esto me parece muy importante, la permanente asociación de los filósofos políticos con república y virtudes republicanas.
Y después la otra forma que distingue Montesquieu es el despotismo, cuyo sentimiento más evidente es el temor, lógicamente el temor al déspota. Su mayor contribución a la teoría política es la doctrina de la división de los poderes. En realidad la división de los poderes podemos relacionarla con algunos autores anteriores, se remonta hasta la Edad Antigua, hasta Polibio, cuando Polibio describía la República Romana, ya hablaba de alguna manera del gobierno mixto, podía rastrearse la división de poderes, pero el que sistematiza la división de poderes como garantía de la libertad es Montesquieu. Él, mirando el sistema inglés, se pregunta, ¿por qué los ingleses son libres y los franceses no? Porque los ingleses tienen división de poderes. Entonces, la idea es que al dividir el poder en distintos, el poder del Estado en distintos poderes, como el legislativo, el ejecutivo, el judicial, cada uno de esos poderes tiene como misión contener al otro. O sea, dentro de las atribuciones de un poder va a estar la de vigilar y ponerle un freno a los otros poderes. Entonces, se frena el poder con el poder mismo. Luego esto se va a poner, se va a desarrollar más en los Estados Unidos, con el modelo de los Estados Unidos, de la Constitución norteamericana, el liberalismo constitucional norteamericano, que crea la forma de gobierno presidencial, y esto se traduce en lo que llamamos el sistema de frenos y contrapesos, el checks and balances, muy fuerte en los modelos presidencialistas, donde el presidente puede, por ejemplo, contener al poder legislativo vetando una ley, o el Congreso contener al presidente realizándole un juicio político. ¿eh? Este es el gran legado de Montesquieu, la doctrina de la división de poderes, que él la expone entonces en su libro El espíritu de las leyes. Vamos a Rousseau. Juan Jacobo Rousseau era suizo, nació en Ginebra, vivió entre 1712 y 1778. Era autodidacta, tuvo una vida muy sacrificada, muy difícil, muy complicada. Dentro de sus numerosas obras podemos encontrar La Nueva Eloísa, El Contrato Social, su obra más importante, Emilio o de la Educación, Las Confesiones y Ensoñaciones de un paciente solitario. Rousseau es el gran pensador de la democracia y se inscribe dentro de la corriente contractualista. Es un contractualista, como Hobbes y como Locke. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué les conviene recordar acerca del contractualismo? La idea de que la sociedad es fruto de un pacto. Hay un estado previo a la sociedad, un estado de naturaleza, donde las personas son de una determinada manera, y esas personas hacen algo con sus derechos naturales. Un pacto, se lo ceden a uno, conservan parte. Ese pacto social, que es una creación racional, permite después el surgimiento de una sociedad basada en principios de justicia, o de lo que esos autores entienden como principios de justicia. Bien, dicho esta generalidad, específicamente, Rousseau piensa que el hombre es naturalmente bueno. Él cree en la bondad innata de los hombres. Se va a contraponer entonces al pesimismo teológico de Lutero, a la idea del pecado original, y se va a oponer al estado de naturaleza de Hobbes, a esta idea de que el hombre es el lobo del hombre. En Hobbes los hombres por naturaleza son malos. En Rousseau los hombres por naturaleza son buenos y nacen libres. El estado de naturaleza es de felicidad y libertad. Y los hombres vivían sencillamente en soledad. ¿Cuándo el hombre se vuelve malo? Cuando ingresa en la sociedad. ¿A partir de qué? A partir de la propiedad privada, que va a generar desigualdad. La propiedad privada implica dominación y genera desigualdad. El hombre nace bueno, se hace malo al ingresar a la sociedad, culpa de la propiedad privada. Seguimos un poco con una mínima esquema acerca del pensamiento de Rousseau. Para tener una sociedad mejor, para legitimar la convivencia en sociedad, Rousseau elabora su teoría del contrato social. Mediante ese contrato, todos ponemos en común nuestras personas, nuestros derechos, bajo la dirección de la voluntad general. Este es un concepto fundamental en la filosofía política de Rousseau, y así como es muy importante, es muy difícil de entender.
Es muy complicado de entender y suele confundirse con voluntad de la mayoría. En realidad uno podría pensarlo como una regla de bien común, una regla que si todos la seguimos logramos el gobierno más justo o la felicidad de todos. No es exactamente la voluntad de la mayoría, pero muchas veces en sus facetas malas puede terminar siendo eso. ¿Eh? Él habla de voluntad general, no de voluntad de la mayoría. Cada persona entonces pasa a ser una parte indivisible en un todo. Nosotros cedemos todos nuestros derechos y todos nos convertimos en un solo cuerpo social. Cada uno gana sobre los demás lo que cede sobre sí mismo, se gana entonces el equivalente de lo que se pierde. Cada hombre uniéndose a todos no obedece más que a sí mismo y permanece tan libre como antes. El contrato social devuelve a los hombres su igualdad natural. El hombre pone su yo en la unidad común y sustituye sus instintos por la justicia. O sea, la verdadera libertad es integrarnos a la sociedad, ceder todos nuestros derechos y someternos a la voluntad general. Esa es la libertad, ingresar en la sociedad, ceder todos nuestros derechos y someternos a la voluntad general. El contrato social, ya dijimos, en todos los casos de los autores contractualistas, es una hipótesis racional, no es un hecho histórico. La voluntad general es entonces una especulación oscura y compleja que lleva o ha llevado históricamente a la idea del totalitarismo de mayorías, por esta confusión que yo les comentaba acerca de la voluntad general como voluntad de las mayorías. Me viene a la mente la Revolución Francesa, el momento jacobino, donde los jacobinos eran muy seguidores de Rousseau. Rousseau ya había muerto en el momento de la revolución, al momento de la revolución, y ellos eran muy jacobinos y terminan traduciendo esas ideas complejas de Rousseau en este modelo de voluntad general, voluntad de la mayoría. La soberanía del Estado es absoluta. El soberano no es una persona, es el pueblo. Y esa voluntad del pueblo se confunde con la voluntad general. Por eso son conceptos oscuros, confusos, que se prestan a malas interpretaciones. La soberanía no puede ser ni alienada ni representada. Rousseau rechaza la representación y elige la democracia directa. Este es otro aspecto importante. Para Rousseau la verdadera democracia no es una democracia representativa como la que tenemos nosotros, sino una democracia directa, más al estilo de algunos cantones suizos, y sobre todo, pienso yo, la democracia de los antiguos, la democracia de la polis, de las ciudades-estado griegas. Ese es su modelo democrático. Vamos finalmente a Alexis de Tocqueville. Vivió después, siglo XIX, entre 1805 y 1859, era francés, fue un pensador, un jurista, un filósofo y un historiador. Su ideología era propia, participaba del liberalismo político, con una mirada conservadora, más bien conservador, un conservador liberal, y participó en la política francesa de su época. O sea, a diferencia de los otros autores que reseñamos, Tocqueville fue un político activo, político práctico, digamos. Eh, Él ve lo que tanto Montesquieu como Rousseau anticiparon con sus ideas. Tocqueville lo ve en la realidad. Él ya ve democracia funcionando, república funcionando, monarquías constitucionales funcionando. Dentro de sus obras vamos a encontrar Del sistema penitenciario en los Estados Unidos y su aplicación en Francia, Memorias sobre el pauperismo, 15 días en el desierto. Su obra más importante es De la democracia en América, 2 volúmenes, 1800, el primero en 1835, el segundo en 1840. Esta es la obra más importante. Tocqueville nos va a contar sus impresiones acerca de la democracia en los Estados Unidos. Es una obra muy interesante, anticipa el siglo XX con sus visiones, con sus opiniones, con sus reflexiones, y él ve a una democracia norteamericana ya en funcionamiento. Piensen que la Constitución de los Estados Unidos es de 1787, la independencia fue en 1776,
con lo cual el presidencialismo norteamericano estaba ya en pleno funcionamiento en 1835. También tiene dentro de sus obras recuerdos de la Revolución de 1848. Esta es una obra de memorias donde también es interesante cómo él describe ese proceso revolucionario que termina con el ascenso al poder de Luis Napoleón Bonaparte y describe una convención constituyente, por ejemplo, la política real, la política práctica. Y también escribió El antiguo régimen y la revolución. Con respecto al pensamiento, ¿cuál es el nudo central del pensamiento de Tocqueville? Es una reflexión sobre la democracia y las tensiones entre la libertad y la igualdad. Para Tocqueville, ¿la sociedad es aristocrática o democrática? Solamente en la democrática los hombres son legalmente iguales y libres. Para él, la democracia tiene dos dimensiones, un cielo y un infierno. Puede derivar en la independencia y libertad de los ciudadanos. Esto sería el cielo, nos puede ir bien, pero puede terminar en la servidumbre de los ciudadanos. Esto sería el infierno. La democracia puede tener una cara negativa para este autor. ¿Cuál es el principal riesgo para él de abrazar el sistema democrático? Va a residir en el hecho de concentrar el poder en gobernantes elegidos por una mayoría. Esa concentración del poder daría paso al despotismo de esa mayoría. Es como si Tocqueville viera en la práctica la desviación del idealismo, del utopismo de Rousseau. El problema que tenemos es que finalmente vamos a elegir un grupo de gobernantes, la distinción entre gobernantes y gobernados va a seguir estando, y esos gobernantes van a expresar esa voluntad mayoritaria y pueden oprimir a las minorías. Esto, hago una nota al pie, permanentemente es el temor de los padres de la Constitución de los Estados Unidos. Bueno, Tocqueville vuelve sobre este tema, la tiranía de la mayoría. Aseguraba que la igualdad democrática podía conducir a la masificación y a la mediocridad. Para evitarlo, alentaba a los ciudadanos a participar en acciones cívicas favorables al bien común. Es decir, ¿qué solución encuentra Tocqueville? Decir, bueno, no deleguemos todo el poder a los gobernantes y nos vamos a someter pasivamente a las decisiones de una mayoría, porque nos vamos a volver apáticos, hombres masa, mediocres. Lo que tenemos que hacer es participar en la vida pública, en la vida cívica, y de esa manera poder actuar de manera independiente y de manera libre. También a su modo, bueno, como un buen liberal, estaba a favor de la existencia de municipios, de un fuerte poder municipal, para fragmentar el poder central. ¿Sí? Una manera de división de poderes, de desconcentración del poder, en este caso vertical, territorial. ¿Qué conclusiones? ¿Con qué me parece interesante que piensen después de haber escuchado esto y haber visto esta presentación? Primero, reflexionar acerca de los aportes de estos autores a la historia de las ideas políticas. En estos temas, la desconcentración del poder como garantía de la libertad individual, Montesquieu. Los alcances de la democracia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de democracia? Rousseau es el gran pensador de la democracia. ¿Qué nos dice acerca de ella? ¿Es válido, no es válido? ¿Qué podemos decir de positivo y qué podemos decir de negativo? Y luego una mirada más crítica de las democracias modernas, que es el aporte que hace Tocqueville. Bueno, muchas gracias y seguramente seguimos intercambiando ideas en el foro.